Una vez concluida la segunda jornada de la gran final del Peugeot Tour Zaudín Golf, el joven profesional Jaime Camargo se ha situado al mando del torneo con 9 bajo par, seguido a tan solo 2 golpes por el granadino José Lorca. 6 jugadores se encuentran empatados en cuarta posición: Borja Char, Carlos del Moral, Íñigo Urquizu, Jordi García Pinto y Gabriel Cañizares, con un total de -5. En tercera posición se ha situado el actual líder del orden de mérito del Peugeot Tour, Álvaro Salto, con un total de 6 golpes bajo par. José Lorca, actual campeón de España de la Real Federación Española de Golf, ha firmado hoy una vuelta de 67 golpes para un total de -7, colocándose así en segunda posición. Bueno, empecé jugando bastante bien, me puse 5 menos en el 12 y nada, he fallado un golpe un poco en el 13, un poco extraño, y a partir de ahí se ha parado todo. He hecho un bogey al 15 y el resto pares, pero bueno, contento, satisfecho. Y el líder provisional del torneo es el malagueño Jaime Camargo, que hoy ha presentado una tarjeta con birdies en los hoyos 14, 15, 6 y 8 y un eagle en el 4 para terminar con 65 golpes, -9. Sin errores, 4 birdies, un eagle, y la verdad que muy contento porque no he cometido ningún error y las que he tenido que salvar las he salvado muy bien. La tercera jornada de la gran final del Peugeot Tour Zaudín Golf comenzará mañana a las 9:30 de la mañana en partidos de 3 jugadores y desde el tee del 1 y del 10. El partido de los líderes, Jaime Camargo y José Lorca, saldrá al campo a las 11 menos 10 de la mañana.